Hola, soy Ornella Oviedo. Voy a leer Cartas de Mamá, que pertenece a las Almas Secretas, de Julio Cortázar, publicado en 1959. Muy bien hubiera podido llamarse libertad condicional. Cada vez que la portera le entregaba un sobre, a Luis le bastaba reconocer la minúscula cara familiar de José San Martín para comprender que otra vez más habría de franquear el puente. San Martín, Rivadavia. Pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas. Rivadavia el 6500, el Caserón de Flores. Mamá, el café de San Martín y Corrientes donde lo esperaban a veces los domingos, donde el mazagrán deunía un leve gusto a aceite de ricino. Con el sol en la mano, después de Merci Bien, Madame Durand, salir a la calle ya no era lo mismo que el día anterior, que todos los días anteriores. Cada carta de mamá, aún antes de eso que acababa de ocurrir, este absurdo error ridículo, cambiaba de golpe la vida de Luis. Lo devolvía al pasado como un duro rebote de pelota. Aún antes de eso, que acababa de leer y que ahora releía en el autobús entre enfurecido y perplejo, sin acabar de convencerse, las cartas de mamá. Eran siempre una alteración del tiempo, un pequeño escándalo inofensivo dentro del orden de cosas que Luis había querido y trazado y conseguido, calzándolo en su vida como había calzado a Laura en su vida y a París en su vida. Cada nueva carta insinuaba por un rato, porque después él las borraba en el acto mismo de contestarlas cariñosamente, que su libertad duramente conquistada, esa nueva vida recortada con feroces golpes de tijera en la madeja de lana que los demás habían llamado su vida, cesaba de justificarse, perdía a pie, se borraba como el fondo de las calles mientras el autobús corría por la rue de Richelieu. No quedaba más que una parva libertad condicional, la irrisión de vivir a la manera de una palabra entre paréntesis, divorciada de la frase principal, de la que sin embargo es casi siempre sostén y explicación. Y desazón, y una necesidad de contestar enseguida, como quien vuelve a cerrar una puerta. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas en que llegaba carta de mamá. Con Laura hablaba poco del pasado, casi nunca del Caserón de Flores. No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires, más bien se trataba de evadir nombres, las personas evadidas hace ya tiempo, los verdaderos fantasmas que son los nombres, esa duración pertinaz. Un día se había animado a decirlo a Laura. Si se pudiera romper y tirar el pasado como el borrador de una carta o de un libro. Pero ahí queda siempre, manchando la copia en limpio. Y yo creo que eso es el verdadero futuro. En realidad, ¿por qué no habían de hablar de Buenos Aires, donde vivía la familia? Donde los amigos de cuando en cuando adornaban una postal con frases cariñosas. Y el roto grabado de La Nación con los sonetos de tantas señoras entusiastas. Esa sensación de ya leído, de para qué. Y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico. ¿Por qué no habían de hablar de Buenos Aires con Laura? Pero tampoco ella volvía al tiempo de antes, solo al azar de algún diálogo. Y sobre todo cuando llegaba carta de mamá, dejaba caer un nombre o una imagen como monedas de fuera de circulación. Objetos de un mundo caduco en la lejana orilla del río. «Oui fait lourd», dijo el obrero sentado frente a él. Si supieran lo que es el calor, pensó Luis. Si pudiera andar una tarde de febrero por la avenida de Mayo, por alguna callecita de Liniers. Sacó otra vez la carta del sobre, sin ilusiones. El párrafo estaba ahí, bien claro. Era perfectamente absurdo, pero estaba ahí. Su primera reacción, después de la sorpresa, el golpe en plena nuca, era como siempre de defensa. Laura no debía leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres. Mamá quería escribir Víctor y había puesto Nico. De todos modos, Laura se afligiría, sería estúpido. De cuando en cuando se pierden cosas. Ojalá ésta se hubiera ido al fondo del mar. Ahora tendría que tirarla al water de la oficina. Y por supuesto unos días después Laura se extrañaría. Qué raro, no ha llegado la carta de tu madre. Nunca decía a tu mamá. Tal vez porque había perdido la suya siendo niña. Entonces él le contestaría, de veras, es raro. Le voy a mandar unas líneas hoy mismo. Y las mandaría, asombrándose del silencio de mamá. La vida seguiría igual. La oficina, el cine por las noches, Laura siempre tranquila, bondadosa, atenta a sus deseos. Al bajar del autobús en la rue de Renés, se preguntó bruscamente, no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo, ¿por qué no quería mostrarle a Laura la carta de mamá? No por ella, por lo que ella pudiera sentir. No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir, mientras lo disimulara. ¿No le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara? No le importaba gran cosa. ¿No le importaba? Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera otra detrás, la verdad inmediata por decirlo así, era que le importaba la cara que pondría Laura, la actitud de Laura.
Y él le importaba por él, naturalmente, por el efecto que le haría la forma en que Laura se iba a importarle la carta de mamá. Sus ojos caerían en un momento dado sobre el nombre de Nico, y él sabrá que el mentón de Laura empezaría a temblar ligeramente, y después Laura diría: «Pero qué raro, ¿qué le habrá pasado a tu madre?». Y él habría sabido todo el tiempo que Laura le contenía para no gritar, para no esconder entre las manos un rostro desfigurado ya por el llanto, por el dibujo del nombre de Nico temblándole en la boca. En la agencia de publicidad donde trabajaba como diseñador, releyó la carta, una de las tantas cartas de mamá, sin nada extraordinario fuera del párrafo donde se había equivocado de nombre. Pensó si no podía borrar la palabra, reemplazar Nico por Víctor, sencillamente reemplazar el error por la verdad, y volver con la carta a casa para que Laura la leyera. Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura, aunque de alguna manera indefinible no le estuvieran destinadas. Mamá le escribía a él, agregaba al final, a veces a mitad de la carta, saludos muy cariñosos para Laura. No importaba, las leía con el mismo interés, vacilando ante alguna palabra ya retorcida por el reuma o la miopía. Tomo salidón, y el doctor me ha dado un poco de silisato. Las cartas se posaban 2 o 3 días sobre la mesa de dibujo. Luis hubiera querido tirarlas apenas las contestaba, pero Laura las releía. A las mujeres les encanta releer las cartas, mirarlas de un lado y de otro. Parecen extraer un segundo sentido cada vez que vuelven a sacarlas y mirarlas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias domésticas, una que otra referencia al orden nacional. Pero esas cosas ya se sabían por los telegramas de Le Monde, llegaban siempre tarde por su mano. Hasta podía pensarse que las cartas eran las mismas de siempre, escuetas y mediocres, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza que había causado la ausencia de su hijo y de su nuera, ni siquiera al dolor, tan aritos, tan lágrimas al principio, por la muerte de Nico. Nunca en los 2 años que llevaba ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Era como Laura, que tampoco lo nombraba. Ninguno de los dos lo nombraba, y hacía más de 2 años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a mitad de la carta era casi un escándalo. Ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe en una frase, con la N larga y temblorosa, con la O con una torcida. Pero era peor, porque el nombre se situaba en una frase incomprensible y absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. De golpe, mamá perdía la noción del tiempo. Se imaginaba que el párrafo venía después de un breve acuse de recibo de una carta de Laura. Un punto apenas marcado por la débil tinta azul comprada en el almacén del barrio y a quemarropa. Esta mañana Nico preguntó por ustedes. El resto seguía como siempre. La salud, la prima Matilde se había caído y tenía una clavícula sacada, los perros estaban bien. Pero Nico había preguntado por ellos. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. El primo Víctor, tan atento siempre. Víctor tenía 2 letras más que Nico, pero con una goma y habilidad se podían cambiar los nombres. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes. Tan natural que Víctor pasara a visitar a mamá y le preguntara por los ausentes. Cuando volvió a almorzar, traía intacta la carta en el bolsillo. Seguía dispuesta a no decirle nada a Laura, que lo esperaba con su sonrisa amistosa, el rostro que parecía haberse dibujado un poco desde los tiempos de Buenos Aires, como si el aire gris de París le quitara el color y el relieve. Llevaban más de 2 años en París. Habían salido de Buenos Aires apenas 2 meses después de la muerte de Nico, pero en realidad Luis se había considerado como ausente desde el día mismo de su casamiento con Laura. Una tarde, después de hablar con Nico, que ya estaba enfermo, se había jurado escapar de la Argentina, del caserón de Flores, de mamá y los perros y su hermano, que ya estaba enfermo. En aquellos meses todo había girado en torno a él como figuras de danza. Nico, Laura, mamá, los perros y el jardín. Su juramento había sido el gesto brutal del que se hace trizas una botella en una pista. Interrumpe el baile con un chicotear de vidrios rotos. Todo había sido brutal en esos días. Su casamiento, la partida sin remilgos ni consideraciones para con mamá, el olvido de todos los deberes sociales, de los amigos en los sorprendidos y desencantados. No le había importado nada, ni siquiera la suma de protesta de Laura. Mamá se quedaba sola en el caserón, con los perros y los frascos de remedios, con la ropa de Nico colgada todavía en un ropero. Que se quedara, que todos se fueran al demonio. Mamá había parecido comprender. Ya no lloraba Nico, y andaba como antes por la casa, con la fría y resuelta recuperación de los viejos frente a la muerte. Pero Luis no quería acordarse de lo que había sido la tarde de la despedida, las valijas, el taxi en la puerta, la casa ahí con toda la infancia, el jardín donde Nico y él habían jugado a la guerra, los 2 perros indiferentes y estúpidos.
Ahora era casi capaz de olvidarse de todo eso. Iba a la agencia, dibujaba afiches, volvía a comer, bebía la taza de café que Laura le alcanzaba sonriendo. Iban mucho al cine, mucho a los bosques, conocían cada vez mejor París. Habían tenido suerte. La vida era sorprendentemente fácil. El trabajo pasable, el departamento bonito, las películas excelentes. Entonces llegaba la carta de mamá. No las detestaba. Si le hubieran faltado, habría sentido caer sobre la libertad como un peso insoportable. Las cartas de mamá le traían un tácito perdón, pero de nada había que perdonarlo. Tendían el puente por donde era posible seguir pasando. Cada uno lo tranquilizaba o lo inquietaba sobre la salud de mamá. Le recordaba la economía familiar, la permanencia de un orden. Y a la vez odiaba ese orden. Y lo odiaba por Laura, porque Laura estaba en París, pero cada carta de mamá la definía como ajena, como cómplice de ese orden que él había repudiado una noche en el jardín, después de oír una vez más la tos apagada, casi humilde de Nico. No le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro. Era intolerable que Laura leyera la frase mamá. Su grotesco error, su tonta torpeza de un instante, la veía luchando con una pluma vieja, con el papel que ladeaba, con su vista insuficiente. Crecería con Laura como una semilla fácil. Mejor tirar la carta. La tiró esa tarde misma. Y por la noche ir al cine con Laura. Olvidarse lo antes posible de que Víctor había preguntado por ellos. Aunque fuera Víctor, el primo tan bien educado, olvidarse de que Víctor había preguntado por ellos. Diabólico, agazapado, relamiéndose, Tom esperaba que Jerry cayera en la trampa. Jerry no cayó, y llovieron sobre Tom catástrofes incontables. Después Luis compró helados. Los comieron mientras miraban distraídamente los anuncios en colores. Cuando empezó la película, Laura se hundió un poco más en su butaca y retiró la mano del brazo de Luis. Él la sentía lejos otra vez. Quién sabe si lo que miraban juntos era ya la misma cosa para los dos, aunque más tarde comentaran la película en la calle o en la cama. Se preguntó, no era pregunta, pero cómo decirlo de otro modo, si Nico y Laura habían estado así de distantes en los cines, cuando Nico la festejaba y salían juntos. Probablemente habían conocido todos los cines de Flores, toda la rambla estúpida de la calle Lavalle, el león, el atleta que golpeaba el gongo, los subtítulos en castellano por Carmen de Pinillos, los personajes de esta película son ficticios y toda relación. Entonces, cuando Jerry había escapado de Tom y empezaba la hora de Barbara Stanwyck o de Tyrone Power, la mano de Nico se acostaría despacio sobre el muslo de Laura. El pobre Nico, tan tímido, tan novio, y los dos se sentirían culpables de quién sabe qué. Bien le constaba a Luis que no habían sido culpables de nada definitivo. Aunque no hubiera tenido la más deliciosa de las pruebas, el veloz desapego de Laura por Nico hubiera bastado para ver en ese noviazgo un mero simulacro urdido por el barrio. La vecindad, los círculos culturales y recreativos que son la sal de Flores. Había bastado el capricho de ir una noche a la misma sala de baile que frecuentaba Nico, el azar de una presentación fraternal. Tal vez por eso, por la facilidad de comienzo, todo el resto había sido inesperadamente duro y amargo. Pero no quería cobrarse ahora. La comedia había terminado con la banda derrota de Nico, su melancólico refugio en una muerte de Tísico. Lo raro era que Laura no lo nombrara nunca, y que por eso él tampoco lo nombrara. Que Nico no fuera ni siquiera el difunto, ni siquiera el cuñado muerto, el hijo de mamá. Al principio le había traído un alivio después del turbo intercambio de reproches, del llanto y los gritos de mamá, de la estúpida intervención del tío Emilio y del primo Víctor. Víctor preguntó esta mañana por ustedes. El casamiento apresurado y sin más ceremonia que un taxi llamado por teléfono y 3 minutos delante de un funcionario con caspa en las solapas. Refugiados en un hotel de drogué, lejos de mamá y de toda parentela desencadenada, Luis había agradecido a Laura que jamás hiciera referencia al pobre fantoche que tan vagamente había pasado de novio a cuñado. Pero ahora, con un mar de por medio, con la muerte y 2 años de por medio, Laura seguía sin nombrarlo, y él se plegaba a su silencio por cobardía, sabiendo que en el fondo ese silencio lo agraviaba por lo que tenía de reproche, de arrepentimiento, de algo que expresaba al parecerse a la traición. Más de una vez había mencionado expresamente a Nico, pero comprendía que eso no contaba, que la respuesta de Laura tendía a desviar la conversación. Un lento territorio prohibido se iba formando poco a poco en el lenguaje, aislándonos de Nico, envolviendo su nombre y su recuerdo en un algodón manchado y pegajoso. Y del otro lado, mamá hacía lo mismo, confabulaba inexplicablemente en el silencio. Cada carta hablaba de los perros, de Matilde, de Víctor, del salicilato, del pago de la pensión. Luis había esperado que alguna vez mamá aludiera a su hijo para aliarse con ella frente a Laura, obligar cariñosamente a Laura a que aceptara la existencia póstuma de Nico. No porque fuera necesario, ¿a quién le importaba nada de Nico, vivo o muerto?
pero la tolerancia de su recuerdo en el panteón del pasado hubiera sido la oscura, irrefutable prueba de que Laura lo había olvidado verdaderamente y para siempre. Llamado a la plena luz de su nombre, el íncubo se hubiera desvanecido, tan débil e inane como cuando pisaba la tierra. Pero Laura seguía callando el nombre de Nico, y cada vez que lo callaba, en el momento preciso en que hubiera sido natural que lo dijera y claramente lo callaba, Luis sentía otra vez la presencia de Nico en el jardín de las flores. Escuchaba su tos discreta preparando el más perfecto regalo de bodas imaginable. Su muerte en plena luna de miel de la que había sido su novia, del que había sido su hermano. Una semana más tarde, Laura se sorprendió de que no hubiera llegado carta de mamá. Barajaron las hipótesis usuales, y Luis escribió esa misma tarde. La respuesta no lo inquietaba demasiado, pero hubiera querido, lo sentía al bajar las escaleras por la mañana, que la portera le diera a él la carta en vez de subir al tercer piso. Una quincena más tarde reconoció el sobre familiar, el rostro del almirante Brown y una vista de las cataratas del Iguazú. Guardó el sobre antes de salir a la calle y contestar el saludo de Laura asomada a la ventana. Le pareció ridículo tener que doblar en la esquina antes de abrir la carta. El Bobby se había escapado a la calle y unos días después había empezado a rascarse. Contagia a algún perro sarnoso. Mamá iba a consultar a un veterinario amigo del tío Emilio, porque no era cosa de que el Bobby le pegara la peste al negro. El tío Emilio era de parecer que los bañara con acaroína, pero ella ya no estaba para esos trotes, y sería mejor que el veterinario recetara algún polvo insecticida o algo para mezclar con la comida. La señora de al lado tenía un gato sarnoso. Vaya a saber si los gatos no eran capaces de contagiar a los perros, aunque fuera atrás del alambrado. ¿Pero qué les iba a interesar a ellos esas charlas de vieja? Aunque Luis siempre había sido muy cariñoso con los perros y el chico hasta dormía con uno en los pies de la cama, al revés de Nico, que no le gustaban mucho. La señora de al lado aconsejaba espolvorearlos con DDT por si no era de sarna. Los perros pescan toda clase de pestes cuando andan por la calle. En la esquina de Bacacay paraba un circo con animales raros. A lo mejor había microbios en el aire, esas cosas. Mamá no ganaba para sustos. Entre el chico de la modista, que se había quemado el brazo con leche hirviendo, y el Bobby sarnoso. Después había como una estrellita azul, la pluma cucharita que se enganchaba en el papel, la exclamación de fastidio de mamá, y entonces unas reflexiones melancólicas sobre lo sola que se quedaría si también Nico se iba a Europa como parecía. Pero eso era el destino de los viejos. Los hijos son golondrinas que se van un día, hay que tener una resignación mientras el cuerpo vaya tirando. La señora al lado... Alguien empujó a Luis. Le soltó una rápida declaración de derechos y obligaciones con acento marsellés. Vagamente comprendió que estaba estorbando en el paso de la gente que entraba por el angosto corredor al metro. El resto del día fue igualmente vago. Telefonó a Laura para decirle que no iría a almorzar. Pasó 2 horas en un banco de plaza releyendo la carta de mamá, preguntándose qué debería hacer frente a la insania. Hablar con Laura antes que nada. ¿Por qué? No era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo. Seguir ocultándole a Laura lo que pasaba. Ya no podía fingir que esta carta se había perdido como la otra. Ya no podía creer a medias que mamá se había equivocado y escrito Nico por Víctor, y que era tan penoso que se estuviera poniendo chocha. Resueltamente esas cartas eran Laura. Era lo que iba a ocurrir con Laura. Ni siquiera eso. Lo que ya había ocurrido desde el día de su casamiento, la luna de miel de Landrogué, las noches que se habían querido desesperadamente en el barco que los traía a Francia. Todo era Laura. Todo iba a ser Laura ahora que Nico quería venir a Europa con el delirio de mamá. Cómplices como nunca, mamá le estaba hablando a Laura de Nico. Le estaba anunciando que Nico iba a venir a Europa, y lo decía así, Europa, a secas, sabiendo tan bien que Laura comprendía que Nico iba a desembarcar en Francia, en París, en una casa donde se fingía exquisitamente haberlo olvidado, pobrecito. Hizo 2 cosas. Escribió al tío Emilio, señalándole los síntomas que le inquietaban, y pidiéndole que visitara inmediatamente a mamá para cerciorarse, y tomar las medidas del caso. Bebió un coñac tras otro, y anduvo de pie hacia su casa para pensar en el camino a lo que debía decirle a Laura, porque al fin y al cabo tenía que hablar con Laura y ponerla al corriente. De calle en calle fue sintiendo cómo le costaba situarse en el presente, en lo que tendría que suceder media hora más tarde. La carta de mamá lo metía, lo ahogaba en la realidad de esos 2 años de vida en París. La mentira de una paz traficada, de una felicidad de puertas para afuera, sostenida por diversiones y espectáculos, de un pacto involuntario de silencio en que los dos se desunían poco a poco como los pactos negativos. Sí, mamá, sí, pobre Borny sarnoso, mamá. Pobre Bobby, pobre Luis, cuánta sarna, mamá. Un baile de club de flores, mamá. Fui porque él insistía, me imagino que quería darse corte con su conquista. Pobre Nico, mamá, con esa tos seca que nadie creía todavía, con ese traje cruzado a rayas, esa peinada a la brillantina,
Esas corbatas de rayón tan cajetillas. Uno charla un rato, simpatiza. ¿Cómo no vas a bailar con esa pieza con la novia y el hermano? O, no es mucho decir, Luis, supongo que puedo llamarlo Luis, ¿verdad? Pero sí, me extraña que Nico no la haya llevado a casa todavía. Usted le va a caer tan bien a mamá. Este Nico más torpe, a que ni siquiera habló con su papá. Tímido, sí, siempre fue igual. Como yo. ¿De qué se ríe? ¿No me cree? Pero si yo no soy lo que parezco. ¿Verdad que hace calor, no? De veras, usted tiene que venir a casa. Mamá va a estar encantada. Vivimos los tres solos, con los perros. Che, Nico, pero es una vergüenza. Te tenías esto escondido, malandra. Entre nosotros somos así, Laura. Nos decimos cada cosa. Con tu permiso, yo bailaría este tango con la señorita. Tan poca cosa, tan fácil, tan verdaderamente brillantina y corbata rayón. Ella había roto con Nico por error, por ceguera, porque el hermano Ran había sido capaz de ganar de arrebato y darle vuelta a la cabeza. Nico no juega al tenis. ¿Qué va a jugar? Usted no nos saca el ajedrez y la filatelia. Hágame el favor. Callado, tan poca cosa pobrecito, Nico se había ido quedando atrás, perdido en un rincón del patio, consolándose con el jarabe pectoral y el mate amargo. Cuando cayó en cama y le ordenaron reposo, coincidió justamente con un baile en gimnasia y esgrima de Villa del Parque. Uno no se va a perder esas cosas, máximo cuando va a tocar el gran Donato, y la cosa promete. A mamá le parecía tan bien que le sacara a pasear a Laura. Le había caído como una hija apenas le llevaron una tarde a la casa. Vos fíjate, mamá, el pibe está débil y capaz que le hace impresión si uno le cuenta. Los enfermos como él se imaginan cada cosa. De fija que va a creer que le estoy afilando con Laura. Mejor que no sepa que vamos a gimnasia. Pero yo no le dije eso a mamá. Nadie de casa se enteró nunca que andábamos juntos. Hasta que se mejorara el enfermito, y claro. Y así el tiempo. Los bailes, 2 o 3 bailes, las radiografías de Nico, después el auto petizo de Ramos, la noche de la farra en la casa de la Beba, las copas, el paseo en auto hasta el puente del arroyo, la luna, esa luna como una ventana de hotel allá arriba, y Laura en el auto negándose, un poco bebida, las manos hábiles, los besos, los gritos ahogados, la manta de vicuña, la vuelta en silencio, la sonrisa de perdón. La sonrisa era casi la misma cuando Laura le abrió la puerta. Había carne al horno, ensalada, un flan. A las 10 vinieron unos vecinos que eran sus compañeros de canasta. Muy tarde. Mientras se preparaban para acostarse, Luis sacó la carta y la puso sobre la mesa de luz. No te hablo antes porque no quería afligirte. Me parece que mamá, acostado, dándole la espalda, esperó. Laura guardó la carta en el sobre, apagó el velador. La sintió contra él. No exactamente contra, pero la oía respirar cerca de su oreja. ¿Vos te das cuenta?, dijo Luis, cuidando su voz. Sí. ¿No creéis que se habrá equivocado de nombre? Tenía que ser. Peón 4 rey. Peón 4 rey. Perfecto. A lo mejor quise poner Víctor, dijo clavándose lentamente las uñas en la palma de la mano. Ah, claro. Podría ser, dijo Laura. Caballo rey 3 alfil. Empezaron a fingir que dormían. A Laura le había parecido bien que el tío Emilio fuera el único en enterarse, y los días pasaron sin que volvieran a hablar de eso. Cada vez que volvía a casa, Luis esperaba una frase o un gesto insólito en Laura, un claro en esa guardia perfecta de calma y de silencio. Iban al cine como siempre, hacían el amor como siempre. Para Luis ya no había en Laura otro misterio que el de su resignada adhesión a esa vida en la que nada había llegado a ser lo que pudieron esperar 2 años atrás. Ahora la conocía bien. A la hora de las confrontaciones definitivas tenía que admitir que Laura era como había sido Nico, de las que se quedan atrás y solo obran por inercia, aunque empleara a veces una voluntad casi terrible en no hacer nada, en no vivir de veras para nada. Se hubiera entendido mejor con Nico que con él, y los dos lo venían sabiendo desde el día de su casamiento, desde las primeras tomas de posición que siguen a la blanda aquiescencia de la luna de miel y el deseo. Ahora Laura volvió a tener la pesadilla. Soñaba mucho, pero la pesadilla era distinta. Luis la reconocía entre muchos otros movimientos de su cuerpo, palabras confusas o breves gritos de animal que se ahoga. Había empezado a bordo, cuando todavía hablaban de Nico porque Nico acababa de morir, y ellos habían embarcado unas pocas semanas después. Una noche, después de acordarse de Nico, y cuando ya se insinuaba el tácito silencio que se instalaría luego entre ellos, Laura los despertaba con un gemido ronco, una sacudida convulsiva de las piernas, y de golpe un grito era una negativa total. Un rechazo con las 2 manos y con todo el cuerpo y toda la voz de algo horrible que le caía desde el sueño como un enorme pedazo de materia pegajosa. Él la sacudía, la calmaba, le traía agua que bebía sollozando.
o casada a una medias por el otro lado de su vida. Decía no recordar nada. Era algo horrible que no se podía explicar, y acababa de dormirse por llevándose su secreto. Porque Luis sabía que ella sabía, que acababa de enfrentarse con aquel que entraba en su sueño. Vaya a saber bajo qué horrenda máscara, y cuyas rodillas abrazaría a Laura en un vértigo de espanto, quizá de amor inútil. Era siempre lo mismo. Le alcanzaba un vaso de agua, esperando en silencio a que ella volviera a apoyar la cabeza en la almohada. Quizá un día el espanto fuera más fuerte que el orgullo, si eso era orgullo. Quizá entonces se podría luchar desde su lado. Quizá no todo estaba perdido. Quizá la nueva vida llegara a ser realmente otra cosa que ese simulacro de sonrisas y de cine francés. Frente a la mesa de dibujo, rodeado de gentes ajenas, Luis recobraba el sentido de la simetría y el método que le gustaba aplicar a la vida. Puesto que Laura no tocaba el tema, esperando con aparente indiferencia la constatación del tío Emilio, a él le correspondía entenderse con mamá. Contestó su carta limitándose a menudas noticias de las últimas semanas, y dejó para la postdata una frase rectificatoria. De modo de que Víctor habla de venir a Europa. A todo el mundo le da por viajar. Debe ser la propaganda de las agencias de turismo. Decirle que escriba. Le podemos mandar todos los datos que necesite. Decirle también que desde ahora cuenta con nuestra casa. El tío Emilio contestó casi a vuelta de correo, secamente como correspondía a un pariente tan cercano y tan resentido por lo que en el velorio de Nico había calificado de incalificable. Sin haberse disgustado de frente con Luis, había demostrado sus sentimientos con la sutileza habitual en casos parecidos, absteniéndose de ir a despedirlo al barco, olvidando 2 años seguidos la fecha de su cumpleaños. Ahora se limitaba a cumplir con el deber de su hermano político de mamá, y enviaba escuetamente los resultados. Mamá estaba muy bien, pero casi no hablaba, cosa comprensible teniendo en cuenta los muchos disgustos de los últimos tiempos. Se notaba que estaba muy sola en la casa de Flores, lo cual era lógico, puesto que ninguna madre que ha vivido toda la vida con sus hijos puede sentirse a gusto en una casa enorme llena de recuerdos. En cuanto a las frases en cuestión, el tío Emilio había proseguido con el tacto que se requería en vista de lo delicado del asunto, pero lamentaba decirle que no había sacado gran cosa en limpio, porque mamá no estaba en vena de la conversación, y hasta la había recibido en la sala, cosa que nunca hacía con su hermano político. A una insinuación de orden terapéutico, había contestado que parte del reumatismo se sentía perfectamente bien, aunque en esos días la fatigaba tener que planchar tantas camisas. El tío Emilio se había interesado por saber de qué camisa se trataba, pero ella se había limitado a una inclinación de cabeza y un ofrecimiento de jerez y de galletitas Bailey. Mamá no les dio demasiado tiempo para discutir la carta del tío Emilio y su ineficacia manifiesta. 4 días después llegó un sobre certificado, aunque mamá sabía de sobra que no hay necesidad de certificar las cartas aéreas a París. Laura telefonó a Luis y le pidió que volviera lo antes posible. Media hora más tarde la encontró respirando pesadamente, perdida en la contemplación de unas flores amarillas sobre la mesa. La carta estaba en la repisa de la chimenea, y Luis volvió a dejarla ahí después de la lectura. Fue a sentarse junto a Laura. Esperó. Ella se encogió de hombros. Se ha vuelto loca, dijo. Luis encendió un cigarrillo. El humo le hizo llorar los ojos. Comprendió que la partida continuaba, que a él le tocaba mover. Pero esa partida la estaban jugando 3 jugadores, quizá 4. Ahora tenía la seguridad de que también mamá estaba al borde del tablero. Poco a poco resbaló en el sillón, y dejó que su cara se pusiera inútil la máscara de las manos juntas. Oía llorar a Laura. Abajo corrían a gritos los chicos de la portera. La noche trae consejo, etc. Les trajo un sueño pesado y sordo, después de que los cuerpos se encontraron en una monótona batalla que en el fondo no habían deseado. Una vez más se cerraba el tácito acuerdo. Por la mañana hablarían del tiempo, del crimen de Saint-Claude de James Dean. La carta seguía sobre la repisa, y mientras bebían té no pudieron dejar de verla. Pero Luis sabía que al volver del trabajo yo no lo encontraría. Laura borraba las huellas con su fría, eficaz diligencia. Un día, otro día más. Una noche se unieron mucho con los cuentos de los vecinos, con una audición de Fernandel. Se habló de ir a ver una pieza de teatro, de pasar un fin de semana en Fontainebleau. Sobre la mesa de dibujos se acumulaban los datos innecesarios. Todo coincidía con la carta de mamá. El barco llegaba efectivamente al Havre el viernes 17 por la mañana, y el tren especial entraba en Saint-Lazare a las 11:45. El jueves vieron la pieza de teatro y se divirtieron mucho. 2 noches antes, Laura había tenido otra pesadilla,
pero no se molestó en traerle agua y la dejó que se tranquilizara sola, dándole la espalda. Después, Laura durmió en paz. De día andaba ocupada cortando y cosiendo un vestido de verano. Hablaron de comprar una máquina de coser eléctrica cuando terminaran de plegar la heladera. Luis encontró la carta de mamá en el cajón de la mesa de luz y la llevó a la oficina. Telefonó a la compañía naviera, aunque estaba seguro de que mamá daba las fechas exactas. Era su única seguridad, porque todo el resto no se podía ni siquiera pensar. Y ese imbécil del tío Emilio. Lo mejor sería escribir a Matilde. Por más que estuviesen distanciados, Matilde comprendería la urgencia de intervenir, de proteger a mamá. Pero realmente no era pregunta, pero ¿cómo decirlo de otro modo? ¿Había que proteger a mamá? ¿Precisamente a mamá? Por un momento pensó en pedir larga distancia y hablar con ella. Se acordó del Jerez y las galletitas Bailey. Se encogió de hombros. Tampoco había tiempo para escribir a Matilde. Aunque en realidad tiempo había, pero quizás fuese preferible esperar al viernes 17 antes de... El coñac ya no lo ayudaba, ni siquiera a no pensar, o por lo menos a pensar sin tener miedo. Cada vez que recordaba con más claridad la cara de mamá en las últimas semanas de Buenos Aires, después del entierro de Nico.